referencia o ir parcial. Que supone que es un coste ¿Dónde lo publicó? Se ha juntado todo. Histórica, también fuerte, un poco fuerte, también sobre desnuda. Sección de tuvo estos tres para ti. Yo revisaba. Hace muchos años en el correo. O sea, que tú no has venido. Los correctores. A finales de noviembre. Pero ¿Aquí? a veces tenía un turno de Aquí o estar en Madrid, sí, ya te Bien, buenas tardes en primer lugar. Nos hemos concitado aquí un grupo de animosos personas de la cultura. Yo entiendo que hoy en día competir con dos partidos de la Champions League, le dicen, ¿no? Y la presentación de un libro intenso como es el que tenemos hoy por delante, es complicado muchas veces que la cultura gane el fútbol. Pero primero, en primer lugar, agradecer a los que estamos aquí reunidos la presencia de todos ustedes y, como no, a los que me acompañan en la mesa. Yo quería dar las gracias al Ateneo, a la docta Casa, porque siempre es amable con nosotros y nos presta el salón para hacer nuestras habilidades. Yo no voy a presentar a la gente que está en la mesa porque son de sobra conocidos. Antonio Rodríguez Almodóvar, lo conocen ustedes perfectamente, lleva toda su vida viviendo del cuento, nunca mejor dicho, de los buenos cuentos, que son lo que él escribe para que la gente aprendamos. A Guillermo Busítil, que es director de la revista Mercurio y que compagina la labor esa de periodista y escritor, tan complicada algunas veces, porque al fin y al cabo el periodismo nada más que escribir lo último que pasó en las 24 horas y la literatura es reconocer o reescribir lo que pasó en un no sabe cuándo. Exacto. Y cómo no, quiero darle las gracias a Rafael Ballesteros por habernos confiado la edición de su obra. A mí me gustaría hacer simplemente una pequeña reflexión editorial. Cuando Rafael y yo empezamos a hablar de este proyecto, que hará como 2 años por ahí, cada vez más los libros, sacar un libro a la calle se parece como sacar una película. Hacer una película es una cosa que dura 3 años, 4 años desde la idea al proyecto. Antes los libros se sacaban con mucha fluidez, hoy como esto cada vez está más complicado, tiene uno que darle muchas vueltas, pensarlo muy bien. Y como digo, como hace aproximadamente unos 2 años, me acuerdo, año y pico, empezamos a hablar, y Rafael y yo. Empezó por una novela que Rafael me mandó después de coincidir en un vuelo de vuelta de la Feria del Libro de Guadalajara, en donde habíamos ido los dos, él a hablar de los temas que le son propios, de lo de la creación literaria, y yo intentaba vender libros, que es lo que hacemos los editores realmente. Los editores nada más que somos unos comerciantes de libros, distinguidos, con chaqueta, corbata o traje negro, y lo que vamos vendiendo son los libros por el mundo. Entonces coincidimos allí, empezamos a hablar, y me acuerdo que al final él me mandó un conjunto de obras, que eran 5 en concreto, que aunque cada novela en sí mismo tenía una temática diferente, todas circulaban alrededor de un mismo tema, que es la consecución de la libertad. En todas sus matices, sus variables, en toda su dureza, en toda su desgracia, pero también en toda su ambición. Y yo le propuse una aventura literaria y editorial complicada, que es sacarlas juntas. Porque al final yo creo que el autor siempre da vueltas, o muchas veces da vueltas sobre un mismo tema, y al lector es difícil apreciar esa evolución y ese cambio. De ahí el libro que tienen ustedes por delante, casi 1000 páginas de novela, por decirlo alguna, compuesta en 5 partes, cada una con su vida propia, pero que todos conforman un ciclo literario completo, que en el fondo yo creo que es el ciclo personal de Rafael, que es un luchador por la libertad, como todos lo sabemos y como todos los conocemos. Yo solamente quiero darle las gracias a Rafael por creer en esta idea que nosotros le dimos de gran libro, de gran ciclo, habernos permitido que la saquemos. He de decir que La muerte tiene la cara azul es un gran título y he de reconocer que es del propio autor. Y darle las gracias, como decía antes, a ustedes por acompañarnos en esta tarde, plomiza, de lluvia, y en donde el fútbol, como siempre, pues pelea con la cultura. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Guillermo, que él tiene la presencia. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, Rafael, también por haberme invitado a hablar de esta estupenda, yo diría novela, porque
que para mí es una novela que podrían estar dividida en 5 capítulos, pero mejor se lo explico con un texto que he escrito para intentar descifrar las claves que me han emocionado de la muerte tiene la cara azul. La Guerra Civil Española es una rugosa cicatriz en la memoria a la que volvemos la mirada cuando algo nos despierta un viejo dolor o al regresar el pensamiento hacia un pasado del que nunca se despejaron las sombras para entender el presente y afrontar con más dignidad y respeto el futuro. También la culpa, el miedo, la vergüenza y el desgarro han sido objeto de escasas revisiones, serenas, serias, libres de fetichismos ideológicos, de amarguras y de interesadas versiones coloreadas por los que convirtieron en heroísmo su postura, al tiempo que a los derrotados les negaron su grito en favor de la libertad y de la vida. En nuestra historia contamos con grandes escritores e historiadores como Arturo Barea, Chávez Nogales, Ignacio Aldecoa, Ramón J. Sender, Juan Eduardo Zúñiga, Hugh Thomas o Anthony Beevor, que nos han legado una visión marcada por sus vivencias, insertada en aquellos años de pólvora y barro, de silencios y cánticos, de derrotas, exilios y dolor a ras de tierra, por el estudio profundo desde una perspectiva más o menos lejana y distante en el tiempo. Al igual que estos nombres, en los últimos años han aparecido narraciones de Manuel Rivas, de Antonio Soler, de Ignacio Martínez de Pisón o de Isaac Rosa, entre otros, que han aproximado su talento y su estilo a los hechos y a la memoria de la guerra para explorar los claroscuros y desvelar la humanidad puesta al límite de los límites. A esta estirpe que busca darle voz a las víctimas más anónimas pertenece La muerte tiene la cara azul de Rafael Ballesteros, el título que encinta 5 novelas. La primera, El peligro de la libertad, centrada en José María Torrijos, Robert Boy y los compañeros reales y ficticios que intentaron restaurar la Constitución de 1812. Ellos forman parte de un relato de corte histórico, aderezado como una crónica o un cuaderno de bitácora, tramado con excelentes descripciones, con momentos escénicos enmarcados en Málaga, que le acercan al lector el olor del salitre, la importancia del valor, de la lealtad y del sacrificio, junto con otras emociones como el miedo, la traición y la necesidad de saber para poder olvidar. Este último concepto, saber para poder olvidar, unido a las emociones señaladas y a la hermandad de los hombres que defendieron el corazón de la libertad, pespuntan y vertebran las otras 4 novelas que funcionan independientemente como historias de entidad propia, pero que también pueden considerarse afluente de una novela coral que transcurre desde el alzamiento hasta los años 70. Así, El peligro de la libertad puede considerarse un prefacio, un kilómetro cero desde el que emprender el viaje que valora el heroísmo de las víctimas, su compromiso, su lealtad inquebrantable en ocasiones y frágil en otras, incluso el pasaje histórico cuya sombra avanza por debajo de las otras novelas como si fuese la corriente que impulsa sus tramas. Rafael Ballesteros consigue que en la lectura de Rencor de Hiena, de Verás el sol, de La imparcialidad del viento y de Miss Damiani, sea una sucesión de vidas, de personajes que cambian de nombre, pero que podrían ser los mismos, que nos acercan la guerra, los maquis, las fuentes de financiación anarquista, los encarcelamientos y la tortura, y el ajuste de cuentas con aquellos que traicionaron esta hermandad de hombres que lucharon y que renunciaron a la sumisión y que creyeron en un sueño. Poco a poco, Ballesteros introduce a los lectores en las casas, en las familias, en los miedos, en la desesperanza, en el cansancio, en la soledad, en la resistencia, en el dolor, en las creencias y en el corazón de unos hombres y mujeres como El Seco, La Mora, Bandoleo, Rancho, entre otros, a los que terminamos conociendo a fondo, comprendiendo a pesar de sus debilidades, queriendo y odiando según su comportamiento. Jamás plano ni tópico, sino todo lo contrario, ejemplos de cómo el hombre reacciona ante determinados hechos y situaciones. Y nos resultan personajes cercanos porque Rafael Ballesteros plasma, mediante un excelente dominio de los diálogos verosímiles y directos, y gracias a la excelente introspección psicológica que lleva a cabo, la humanidad de sus hechos, las contradicciones de sus acciones, el heroísmo sencillo y humilde de sus vidas llenas de aristas y que el escritor no juzga, ya que Ballesteros deja que sean ellos mismos, igual que si le hubiese conferido libertad a sus personajes de ficción y entresacados de testimonios documentados, los que se definan y se muestran al lector. Cada una de estas novelas revela una verdad y sus sombras.
Cada una de estas novelas envuelve al lector y lo pellizca y lo conmueve. Cada una provoca que uno recuerde el relato en guardia de las cocinas y de las chimeneas en bocas de familiares, de testigos protagonistas o de quienes heredaron los hechos para que no fuesen olvidados. Cada una de estas novelas se refleja en la anterior y complementa un relato colar. Pero entre las 5 novelas hay una, para mí al menos, que resulta perfecta, una vez leídas todas, por su excelente estructura y porque viene a ser el compendio de las demás. Me refiero a la segunda que aparece en el libro, Rencor de hiena, en la que Rafael Ballesteros plasma la humillación, las pasiones equivocadas y más fuertes que la conciencia, el miedo que paraliza, la borrachera de la violencia, la barbarie del caciquismo, las venganzas personales, el valor de los libros que te enseñan a vivir en el mundo y la escritura como pasaporte hacia la salvación interior. Y lo hace sin posicionamientos maniqueístas ni tópicos, realzando las contradicciones del ser humano. Sus protagonistas, Amalia, Anselmo, Bernabé, El Zagal, Damián, Pepa María, Silverio, Urdiales, Nebot, son seres de carne y hueso, sombras de vieja familia, vecinos de las memorias de nuestros padres, de los campos y de los pueblos de nuestro territorio. Esta novela, de curiosa atmósfera lorquiana por la determinación de los personajes femeninos y la magnitud de sus tragedias, representa la columna vertebral del resto de las historias y nos da importantes claves que iluminan este puzzle narrativo y también el posible propósito del escritor, que un hombre se mide por lo que quiere, no por lo que hace, y que se escribe para buscar la verdadera realidad. 2 importantes cuestiones que, junto a la que señalaba al principio, al recordar que un personaje decía que necesitaba saber para poder olvidar, simbolizan el espíritu de una novela emotiva, sorprendente y humana. Gracias, Rafael, por haberla escrito, por su valor literario y por recuperar la memoria y la voz de aquellos que se partieron por dentro. Gracias, Rafael. Muy bien. Antonio. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias al editor por invitarme a estar aquí, acompañando a mi amigo Rafael, compañero de muchas lides, y también de lides literarias, y junto a Guillermo, que casi ha dicho todo lo que yo iba a decir, pero como lo tengo escrito, me van ustedes a permitir que lo lea, o que por lo menos haga una lectura, si no completa, pues casi. La titulo Una épica de los vencidos. En los cánones de la literatura no es frecuente que la derrota sirva como base para levantar una épica. Desde la Ilíada, lo normal es que una visión literaria de las turbulencias de la historia sustente la glorificación del vencedor. Todo lo más que una visión crítica de la crueldad humana que se desata en toda guerra contribuye a la formación de un pensamiento moral. Tal es el caso reciente de Vida y Destino, de Vasily Grossman. En España, sin embargo, el punto de vista del vencido tiene ya una cierta tradición, seguramente porque muy poco de grandeza y de nobleza cabe observar en los vencedores de las distintas etapas de nuestra historia, y sí mucho de torpeza en las derrotas frente al enemigo exterior. Caso de la Invencible, Trafalgar, la pérdida de Cuba, y de represión brutal en las numerosas batallas internas del poder contra la libertad y contra los pobres. En la vertiente externa, probablemente sea Trafalgar de Galdós el modelo más acabado de una épica de la derrota del pueblo. En la interna, cabría señalar La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que ya ha mencionado Guillermo, o El vencido, de Manuel Andújar, como referentes donde inscribí los ejemplos que ya se van sucediendo de esa manera de testimoniar la grandeza del pueblo frente a la tiranía. Es notorio que Rafael Ballesteros, autor de La muerte tiene la cara azul, ha querido hacer una aportación global a la causa de los vencidos en los más recientes conflictos internos, desde el que generó el absolutismo de Fernando VII con la fallida sublevación del general Torrijos hasta el franquismo. Y por medio, como no, nuestra atroz guerra civil, rindiendo tributo a la resistencia desesperada del pueblo español contra sus más cualificados verdugos de la era moderna.
y ha salido airoso de la difícil prueba, no solo por la aplicación de una ética del compromiso, sino por una voluntad de estilo que ha logrado sortear los peligros de la proclama y del panfleto. Pero veamos con detenimiento qué ocurre dentro de esta pentalogía de los vencidos con sus 819 páginas. En la primera de estas 5 novelas, El peligro de la libertad, se narra la historia de los últimos meses de la vida del general Torrijos y los avatares en la búsqueda de aliados para el pronunciamiento que pretendió restaurar la Constitución de 1812. Un asunto que ha cobrado actualidad en estos días, por cierto. La historia se desarrolla en sentido lineal, guiada por las fechas que inician cada capítulo, pero al final hay un retroceso en el tiempo para asistir al momento en que los patriotas son detenidos y finalmente fusilados. En lo que es una cualidad general de esta serie, veremos y sentiremos a Torrijos como si lo tuviéramos delante, navegando por las costas de Estepona con rumbo a Gibraltar en busca de aliados a su causa, cuando en el camino de vuelta sus barcos son descubiertos por el ejército del rey Fernando, que así los hacen prisioneros. A la manera de los episodios nacionales se mezcla la historia oficial y sus personajes, Torrijos, Boyd, con los seres anónimos de la intrahistoria, Miguel y Juan Laín, jóvenes y pobres pescadores de Estepona, reclutados por el general, Chili, marinero analfabeto y fiel a sus ideales del liberalismo, los soldados y marineros que acompañan en cada bando, etc. El acercamiento de la época viene ayudado por un léxico de sabor arcaizante, con vocablos de las tareas del mar, de la mar, propias de la zona, descripciones minuciosas, diálogos entrecortados y los símbolos de ese mar, en clara alusión al deseo de libertad y del frío, como símbolo del sentimiento de soledad y de pérdida que se repetirá en otras entregas de la serie, y, como no, por una marcada utilización del presente histórico. En la segunda novela, Rencor de Hiena, la historia se sitúa en los primeros momentos del golpe de Estado de Franco y sus secuaces y los primeros meses de la Guerra Civil en un pueblo no identificado de la comarca de la Axarquía y en sus alrededores. La narración de los sucesos tiene 2 líneas paralelas, una llevada por un narrador en tercera persona y la otra una especie de diario personal que escribe uno de los personajes, Zagal, joven maestro y agitador de ideas izquierdistas, cuya familia es acosada y cercada, y que debe esconderse primero en la sierra y más tarde en su propia casa, casi enterrado en vida. La lucha con los fascistas, las familias importantes del pueblo, la Guardia Civil, el párroco, es solo una parte del relato, porque hay otra lucha en la historia no menos cruel contra sí mismo, el miedo, la forma de probar su valor, los deseos, el odio, la búsqueda de la justicia y la libertad personal y colectiva. No podían faltar escenas de violencia extrema, casi siempre con niños y mujeres como protagonistas, y una ausencia absoluta de piedad, algo que parece obsesionar al autor y que veremos reflejado en otros de los 5 relatos. Como si Rafael Ballesteros, que sin duda ha procedido a su particular catarsis en estos textos, hubiera conseguido curarse finalmente del asombro ante tanta crueldad, pero no del dolor compartido. De esa catarsis procede también una renovada admiración por la sencillez del pueblo sometido, y de ahí que las descripciones del paisaje alternen con las de los sentimientos, en ambos casos con detalladas alusiones a tareas rurales antiguas y elementos cotidianos de la época, la comida, el campo y sus tareas, las clases de vegetación y de árboles, pero sobre todo destaca la descripción de la pobreza y de la necesidad de aquello que engrandece al ser humano y que le permite vivir con la cabeza alta, la libertad. La tercera narración, Verás el sol, se desarrolla 10 años después del término de la Guerra Civil y ofrece una visión más urbana de la incipiente resistencia contra el régimen en Málaga capital y en la sierra donde siguen escondidos los que se refugiaron allí al comienzo de la lucha. Los 2 personajes centrales son conocidos por sus alias, como el resto de los personajes que pululan por los barrios destrozados, los barrios de los perdedores, sobre todo la Trinidad y aledaños de la Plaza de la Merced, que se describen de manera especial. En estos lugares domina la absoluta pobreza material, pero también la pobreza moral impuesta por los vencedores. Es una historia dual de contrastes entre la fidelidad a las ideas y la delación. Historia de personajes férreos como el Terrizo contra personajes que sucumben al miedo y la tortura.
En La imparcialidad del viento, la cuarta historia, revisión de un texto anterior, aquellas luchas entre los resistentes se verán acentuadas. El protagonista, Rancho, anarquista andaluz, vive en Barcelona y lleva a cabo diferentes atracos con el fin de obtener fondos para la resistencia frente a la dictadura. Son los años anteriores a la muerte del dictador, cuando los presos políticos reciben un trato menos cruel en las cárceles, aunque no en las comisarías, donde la tortura sigue siendo la norma habitual del régimen. Casi toda la historia se desarrolla en Barcelona, aunque hay una breve salida del protagonista a París para entregar los fondos de la resistencia. Por último, la quinta novela, Miss Damiani, se centra en algunos personajes de la historia anterior, en concreto en Cetme, con una novedad estilística importante, la narración en primera persona. En ella se hace la versión de lo que sucede tras la detención de Rancho y las consecuencias de su largada ante la policía. Además, se trata de una revisión no lineal, con saltos en el tiempo, sobre su propia vida. Nacido en el campo malagueño, en una aldea cerca de Antequera, la entrada en una célula anarquista en Barcelona, el servicio militar en Sabiñánigo, una hermana mayor que trabaja en un espectáculo de variedades y ejerce la prostitución, y que decide llevar a su familia a Mataró tras abandonar todo aquello que les unía a la tierra. En resumen, 5 visiones de una misma historia. La lucha trágica del pueblo español por la libertad. Un trabajo difícil que logra aunar a lo largo de esas páginas momentos tan dispares de nuestra historia con una guía segura desde el principio. ¿Qué similitudes podemos encontrar en el devenir de la vida de Torrijos con la peripecia de un anarquista nacido en una aldea de la profunda Andalucía? Sin duda el autor ha buscado y encontrado el nexo de unión en el deseo y la lucha por esa libertad, no solo expresado a través de vivencias y personajes, sino también a través de un lenguaje que contribuye a crear toda una épica de la historia moderna, de nuestra historia más reciente, en una suerte de recuperación de memoria histórica de una batalla todavía no resuelta. También ahora, conseguidas cotas de libertad impensables para muchos, no hace mucho tiempo, conviene tener muy presente el sacrificio de quienes, de modos diversos, fueron abriendo un camino tan peligroso. Enhorabuena, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias por su presencia aquí. Es obligado estar agradecido a muchas personas. Primero a mi editor, que ha hecho un libro tal como yo quería que saliera. Le pedí generosidad, le pedí amplitud en las letras, le pedí que se editara con extremo cuidado, luchando con las posibles erratas, etcétera, etcétera, que hiciera pruebas una y otra vez hasta llegar al texto definitivo, y en todo eso fue extraordinariamente generoso. Gracias al Ateneo que me acoge, es la primera vez que estoy en el Ateneo de Sevilla y me siento muy honrado y agradezco mucho que haya abierto las puertas para este acto. Y agradecimiento a las 2 personas que han hablado previamente, después de mi editor, comentando mis novelas. Como han visto ustedes, yo tenía un papel delante de mí con las notas de lo que iba a decir, pero han visto ustedes también que a partir de la lectura de Guillermo Busutil y sus comentarios, refrendadas después por las palabras de Almodóvar, he decidido abandonarlas, ¿no? Porque todo lo que les iba a decir en cuanto a estructura de las novelas, el mundo que quería tener en cuenta, el mundo vivido, las preocupaciones que yo quería trasladar en esos libros, todo eso está dicho. Y ya que han hablado de una historia lineal, escrita normalmente de una manera lineal, yo quisiera también decir que ellos no han hecho nunca una lectura lineal.
Es decir, lo que al escritor le sorprende de la persona que ha leído su obra con sensibilidad y con inteligencia es que de sus comentarios aprende y comprende cosas que él mismo no ha hecho con conciencia. Y eso es lo que me ha ocurrido con la lectura de los dos. Yo les voy a hacer una pequeña reflexión, que es algo que en esa reflexión en la que yo me sitúo con mucha frecuencia. Yo escribo también poesía, llevo muchos años escribiendo poesía. Y saben ustedes que es fácil que al escritor, poeta, cuando alguien le hace una pregunta, quiere hacerle un comentario, una entrevista, terminan fácilmente o empiezan fácilmente preguntándole: ¿y qué es poesía? Y uno encuentra al cabo del tiempo pues una respuesta más o menos coherente, más o menos estructurada, más o menos creíble, de algo que él mismo tampoco sabe exactamente qué es, ¿verdad? Entonces habla de la emoción, se habla de la intensidad, a pesar de que uno haya leído los comentarios de Eliot, que el poema no debe ser intenso ni emocional, etcétera, etcétera. Cree que es importante el instante y la maduración de ese instante, que cuando ese instante muy emocional y muy personalizado se transcribe o se expresa con inmediatez, muy probablemente se expresa solamente en la cordialidad más superficial, y que la poesía necesita el trasfondo del tiempo, de la reflexión, de la emocionalidad pasada, para poder encontrar un vehículo de expresión que no sea su emoción o su historia instantánea y vital, sino que sea una reflexión emocionada que sirva para la gente en general, que signifique algo para la gente, que le llegue también a sus propias emociones, a sus propios instantes emocionales. Y uno sabe más o menos que ese es el camino, ¿verdad? Y si uno le pregunta, bueno, pero ¿y la novela? Es decir, usted que ha escrito fundamentalmente y ha hecho alguna crítica y alguna reflexión sobre la poesía, ¿qué dice usted cuando ha empezado a escribir novela? De que qué diferencia fundamental hay entre una cosa y otra. Naturalmente el lenguaje, naturalmente la música, naturalmente el tono, pero fundamentalmente el tiempo. Mientras que el otro es el instante emocional, la novela es la historia, que puede ser emocionada, que puede ser intensa, pero que no se puede llevar una intensidad y una emoción al mismo nivel que la poesía a lo largo de 200, 300 páginas. La emoción debe de estar en el desarrollo de la historia, en el encuentro entre los personajes, en la viveza que tiene la gente por encontrar un sentido en su vida, etc. Y por el encuentro de unos y de otros, por la contradicción de vidas. Y eso de una manera lineal o no lineal. Y eso, dice uno, bueno, eso está bien, eso parece que es razonable, ¿verdad? Sí, esa puede ser una diferencia fundamental entre la poesía y la novela. Pero la reflexión en la que quiero a ustedes situarles es la del escritor que se pregunta qué sentido tiene escribir. Es decir, no solo qué sentido tiene escribir, sino cuál es el trabajo que hay que hacer sobre la lengua para escribir. Todos sabemos que la diferencia fundamental, o una de las diferencias fundamentales entre la literatura, el escribir y el pintar o el hacer música, es la abstracción de unas obras y la concreción en una cosa común que compartimos todos, que es la lengua.
De manera que el escritor, con la misma lengua que compartimos todos, con el mismo habla que compartimos todos, tiene que hacer una obra literaria, una obra artística, tiene que hacer arte, tiene que crear. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para eso? Yo llevo bastante tiempo intentando encontrar la formulación radical, es decir, de raíz. ¿Por qué escribo yo? ¿Cuál es el sentido que le da a mi vida la escritura? Y el otro día, leyendo un texto que no tenía nada que ver con eso, de un escritor peruano muy interesante, muy escondido, muy perdido ahora, se llama Piñeiro, y que escribía unas prosas diarias, casi un diario emocional. Hace una reflexión no expresada en los términos que le voy a hacer, pero que terminaron por iluminar lo que yo estaba pensando para poder explicitarlo también verbalmente. La idea fundamental es, cuando yo escribo, no transmito conocimiento. Cuando yo escribo, ilumino mi propio conocimiento. No transmito, creo, desvelo, entiendo la vida. Yo creo que esa es la base fundamental de la escritura, sea la poesía, sea la novela. Y eso es lo que yo he intentado hacer con estas novelas. La novela primera, la que se sitúa en 1831, naturalmente no he tenido ninguna conexión con ella. Pero sí he buscado los rincones, los sitios, los lugares donde Torrijos y los suyos fueron presos, donde estuvieron incomunicados, donde esperaron la muerte y donde lo fusilaron. Porque eso me situaba en una geografía que emocionalmente me daba un sentido de vida real de estos hombres que me hacía comprenderlos y por tanto transcribirlos, ¿no? Me documenté todo lo que pude, leí todo lo que pude, todo lo que ustedes puedan imaginar. Recorrí uno a uno los sitios, ¿no?, donde estuvieron. Y escribí la novela con la intención de hacer un homenaje a esos hombres que de una manera ilusionada, casi llevados por la fantasía y por las buenas intenciones, pues fueron mancillados fundamentalmente porque fueron traicionados, vilmente traicionados. Y Torrijos mantuvo su fortaleza, su dignidad, hasta última hora. Existe su última carta escrita a mano, sin un solo temblor, con una coherencia terrible, escrita solamente en unos momentos, de una dignidad, de una entereza magnífica, ¿no? Y Robert Boyd, un irlandés que viene aquí a luchar por la libertad de España y que entrega todas sus riquezas, todo su dinero para la causa, y muere, y momentos antes de morir dice: voy a morir como un gentleman. Un chico de poco más de 30 años. Todo eso me impresionó, pero tenía conciencia de que estaba haciendo una cosa lejana en el tiempo, no vivida por mí. Y lo que buscaba en esos lugares era vida, intensidad, para poderme inocular de esa misma intensidad y de esa vida, ¿no? Las otras novelas cuentan cosas que he vivido mucho más de cerca, que he vivido y que he sufrido mucho más de cerca. He tenido la ocasión de hablar
bastantes veces con un topo que estuvo cerca de 30 años escondido, aterrado, lleno de pavor, de miedo, de terror, que luego fue alcalde de Mijas y que estuvo en Mijas en una azoteilla durante 30 y tantos años. Me contó sus experiencias, sus soledades, sus miedos, sus terrores, muy bien, porque lo hacía muy simplemente, muy directamente. Y eso me emocionó con tal intensidad que después, naturalmente, he leído todos los libros sobre los topos, etcétera, ¿no? Pero me interesó tanto el personaje que no pude más que pensar que era otro personaje para una novela, ¿no? Y entonces eso es fundamentalmente la segunda novela, ¿no? La historia de un topo, su miedo y su incapacidad para vencerlo. La tercera trata de la resistencia urbana y campesina de la guerrilla, del maquis, y las alianzas y las dificultades entre una y otra para ponerse de acuerdo, unificar criterios, etc. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han estado en el maquis y en la guerrilla y que han estado en la resistencia de los años 40 y tantos, ¿no? Urbana. He leído todo lo que me ha caído en las manos, naturalmente, y todo lo que he podido encontrar, pero fundamentalmente el encuentro con esa realidad de esos hombres ha sido la base fundamental para la escritura de esas novelas, de esa novela, donde no están sus actos limpios, ni mucho menos de rencillas, de odios, de rencores invencibles, de sed de venganza, de incapacidad para comprender el otro, de no generosidad con los compañeros, etc. Eran personajes humanos, situaciones verdaderas, vividas, y me entusiasmaron igualmente. La cuarta era ya cercana a los años 70, 70 y tantos, para iniciarse la transición. Y yo pude vivir esos años muy directamente, por responsabilidades políticas concretas, y tuve la enorme satisfacción de estar en la Ejecutiva Federal del partido en los años de clandestinidad, en contacto pues, con personas de una extraordinaria valía e inteligencia, y pude conocer desde dentro personas que luchaban no solamente en el Partido Socialista, sino también en otros sindicatos, y en sindicatos y en otros partidos, etc. Y naturalmente viví el proceso que llevaba de una manera imparable a los acuerdos que germinaron después en la transición. Los viví muy de cerca, y viví muy de cerca también una pequeña represión, la estancia levísima por mi parte en la cárcel, pero sí la oportunidad tuve de ver a personas absolutamente entrañables, edificantes, dignísimas, que vivieron situaciones tremendas. Y también allí, mezclada con esa dignidad, esa arrogancia, esa dureza de espíritu, vi también el rencor, ¿no? La incapacidad para ponerse fuera de su propia vida. Es decir, hombres que defendían lo colectivo y la generosidad de la lucha colectiva, y sin embargo el dolor, el miedo, la represión le había convertido en hombres encerrados, que veían la vida solo desde su propia óptica y con su propia mirada y nada más. Estaban incapacitados realmente, aunque quisieran, para ver la vida de los demás, el trasfondo de experiencias que son las vidas de los demás, ¿no? Y al mismo tiempo otros extraordinariamente generosos, fluidos en su vida, ¿no? A pesar de estar encerrados, ¿no? Durante años y años.
Y por último, en la última novela también viví muy de cerca, como les he dicho, no solo sus inicios, sus primeros contactos, sino su realización plena. Y eso sí tuve la oportunidad de verla muy, muy directamente, de vivirla con responsabilidades concretas y viendo cuál era el tramado humano, civil, que se levantaba en esa Nueva España, en Libertades. Y entonces me dio la oportunidad también de escribir sobre algo que era intenso y que había vivido yo de alguna manera y que me pertenecía. Y al mismo tiempo que esas vivencias, yo comprendí siempre, desde el primer momento, que esas vivencias como individualidades no tenían ningún sentido si no tenían un valor colectivo. Como la lucha política no tiene ningún sentido desde el individuo y el individualismo, sino desde lo colectivo, pues exactamente lo mismo, si tenía valor esas novelas, eran porque yo sabía, yo podía darles, intenté darles desde el principio ese sentido colectivo y generoso. De manera que, tratando individualidades y problemas concretos, ganar lo colectivo y generoso, amplio, fértil. Y, por tanto, al ser fértil, también contradictorio. Todo eso he querido reflejar en las novelas. Y una última reflexión muy corta. Todo eso lo he hecho en 15 años de trabajo, pero les puedo asegurar a ustedes que con todo el rigor posible. Me he entregado mucho de mi vitalidad a intentar pulir hasta el máximo el lenguaje que está aquí. El rigor con el que he hecho estas líneas, estas páginas, yo les puedo asegurar a ustedes que ha sido el máximo. No quiero decir bien, ¿verdad? Pero les aseguro a ustedes que he intentado escribir el mejor castellano que he podido escribir, que soy capaz de escribir, que he podido aprender, que he podido leer. Y eso lo he hecho con el máximo esfuerzo y la máxima seriedad. Por tanto, si el que lee estas páginas recibe una historia social amplia de los que han sido acontecimientos muy importantes de este país en los últimos 40 o 50 años. Y eso lo recibe con fluidez, con generosidad, bien construido y con verdades vitales y humanas. Entonces es una extraordinaria satisfacción para mí. Pero esa satisfacción se redondearía si ustedes vieran también un castellano hermoso, un castellano riguroso, digno. Creo en que siempre se puede mejorar en cómo se expresa lo que se quiere expresar. Ahí está ese trabajo. Y si ustedes, entonces, el lector encuentra esos dos esfuerzos, entonces yo me encuentro muy, muy feliz. Y vuelvo de nuevo a agradecerles a ustedes no solo ya su presencia, sino también ya su paciencia y, si es posible, su lectura. Muchas gracias. No la había visto la Reforma, no la había visto la Reforma. Será un Yamaha. No, es que ya había una fábrica de piano hasta los años 50. Que en los piazzas, era una muy afamado. Rafael, yo te voy a pedir que hagas el favor
Ahí desde luego para leerse eso, como sale de estas personas tan generosas. Se lee muy bien. No es una novela difícil de leer. Qué amable es Es usted. muy buena, ¿eh? Dígame. Muy buena. A ver si me Tiene ponen una prosa una muy cosita suelta que te va, ¿Para qué? te va llevando. Leticia. ¿Con Z o con C? Con C. Con C. Con C. Yo tengo... Muchas gracias. Pero yo le pregunté a la novia de mi hijo, le digo, ¿con Z o con C? Me dice, no, con C. Muchísimas gracias, A Leticia. usted Encantado. mucha suerte. Y así Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Caramba, qué amable. Dígame. Bueno, pues para los dos, para Joaquín Arvide, que lo conoces. ¿Joaquín? Joaquín Arvide, que es mi Sí. marido. ¿Y? Y Esperanza. Muy bien. Lorquianos, sobre todo en la segunda, ¿no? En la segunda Benedicto, es- son lorquianas, ¿no? Sí, Esa sí. fuerza que tienen de... Pero también, pero también una de ellas, yo me acuerdo exactamente que no es traiciona, es terrible, usa a un tío que está enamorado para que vaya, es terrible. Por favor, Y por después estuvimos favor, hablando, por estuvimos favor, hablando por del libro. favor. Recuerdo ese detalle y me alegra saludarte ahora mismo. Muchas gracias. Muy bonita la presentación, por parte de todos, evidentemente. Sí, han tenido, han escrito unos textos maravillosos, preciosos. está todo muy bien. Es verdad. Entonces se pone para Rafael también, de Rafael Arvide.